El cerebro. Entendemos lo vital que es esta parte del cuerpo, y también sabemos que unas partes determinantes para el avance de nuestra especie hasta llegar a ser la dominante del planeta. Aunque en realidad siempre he pensado que este tipo de discursos son pomposos. Entre las capacidades de nuestro cerebro que nos caracterizan por sobre otras especies está la capacidad de hablar, de comunicarnos, lo que nos permite compartir y traspasar conocimiento, organizarnos y trabajar juntos como especie. Y esto es de lo que hablaremos en este video. A mediados del siglo XIX fueron establecidos los fundamentos anatómicos del lenguaje, basados principalmente en los estudios de Broca y Wernicke. How to pronounce this name in German? It is said as Wernicke. Wernicke. Sí. Proponiendo que el lenguaje se asociaba con el trabajo de otras regiones del hemisferio izquierdo. Ya en el siglo XX, de Herine propuso la existencia de un área de lenguaje. Este incluye al área de Broca, área de Wernicke y un centro de lenguaje escrito. Pero esta vez nos centraremos en estas dos. Se estarán preguntando, ¿para qué sirven? ¿Dónde se encuentran? ¿Por qué me interesaría saberlo? Contestando de atrás para adelante, porque soy loco y impredecible, les encantaría saber de esto para el cuestionario que realizaremos al final del video. Así que atento Martínez, atento. Siguiente. ¿Dónde se encuentran? Bueno, el área de Broca se encuentra en el hemisferio izquierdo, al pie de la tercera circunvalación del lóbulo frontal. Según el mapa de Brodmann, corresponde a las áreas 44, pars opercularis, y 45, pars triangularis. Mientras que el área de Wernicke se encuentra en la primera circunvalación temporal posterior del lóbulo temporal izquierdo. Según la clasificación de Brodmann, se asocia principalmente con el área 22 y 42 de la corteza cerebral. Es decir, aquí y aquí. Ahora bien, su funcionamiento. ¿Qué hacen? Bueno, me gustaría explicarlo con un ejemplo. Imaginen que son un doctor. Entonces llega a nuestro consultorio un paciente que presenta problemas para hablar, después de haber tenido un accidente. El paciente es capaz de entender lo que digo, pero al intentar gesticular una respuesta, las palabras salen de su boca con gran dificultad y mal estructuradas. Eso nos pone en la sospecha de que su área de Broca está dañada. Tiene afasia de Broca. Ya en otro momento, sin olvidar este paciente, nos llega otro paciente que tuvo un derrame cerebral y ahora resulta ser incapaz de captar o entender lo que otros o nosotros como médicos decimos. Sin embargo, al, de alguna manera, captar una pregunta, se apaña con responder limitadamente, gesticulando palabras sin sentido. En este caso, su área de Wernicke está dañada. Ahora bien, profundicemos y detallemos de qué se encargan estas áreas y las afasías que pueden llegar a sufrir. El área de Broca se encarga de dos funciones. Número 1. La producción verbal del lenguaje, que corresponde a la expresión y comprensión de estructuras sintácticas, y cumple un rol del procesamiento de verbos. 2. Plantear y programar los movimientos necesarios para la articulación, mientras que el área de Wernicke se encarga de la comprensión del lenguaje y el procesamiento de la selección del léxico. Ojito, ojito, que por esto mismo es la región cerebral más importante para las funciones intelectuales superiores, los cuales son unos cuantos, y aquí van. En cuanto a las afasías, que para explicar mejor aquí está la definición, son varias, pero por razones prácticas y dinámicas, mejor las explicamos al compararlas. En este caso se tratarán de trastornos del lenguaje que resultan del daño en las áreas de Broca y Wernicke. Va a ser difícil repetir ese nombre un buen rato de veces. Número 1. En Broca se dificulta la formación de oraciones de manera fluida. Contrario a esto, en Wernicke sí hay fluidez, pero hay carencia de significado y coherencia. Número 2. En Broca es posible la dificultad en el correcto uso de la gramática. Ejemplo, la omisión de monosílabos o la inversión de palabras en la oración. Mientras que en Wernicke se usan palabras incorrectas o se combinan de manera inapropiada, dificultando el entendimiento del habla. Número 3. Aunque la producción del lenguaje sea deteriorada, la comprensión de este no lo hace, de manera que el lenguaje escrito y hablado es comprendido. Contrario a esto, en Wernicke la comprensión del lenguaje es deteriorada, por lo cual puede dificultar el entendimiento del significado de palabras y oraciones. Número 4.
En Broca, las personas son conscientes de su incapacidad de comunicarse eficazmente, lo que los puede llevar a frustrarse. Contrariamente, en Berkeley, son inconscientes de sus errores de habla e incoherencias de su discurso. Las afasías tienen su tratamiento y hay que tomarlo con seriedad. Después de todo, ¿se imaginan una vida con dificultad de comunicarte? ¿Vivir con una captación lenta e inexacta de lo que nos quieren decir todo alrededor? Como seres sociales no puedo imaginar una vida plena de esa manera. Claro está, desde mi experto e ingenuo punto de vista. Para concluir el video y para volver a vanagloriar vergonzosamente a la humanidad, las áreas de Broca y Wernicke desempeñan un papel crucial en el cerebro y también en nuestros avances como especie humana, tal y como conocemos hoy en día. Gracias y que tengan un buen día.